Bueno, me avisa Nata que ya estamos al aire, así que les doy la bienvenida a otro episodio de Mosaico. Hoy nos acompaña Margarita Martínez, que es filósofa y docente, investigadora y traductora, y se especializa en filosofía de la técnica. Bienvenida, Margarita. Muchas gracias por la invitación, Julio. Por estar acá. Estoy muy contento de que hayas venido. Hoy vamos a hablar de un tema que es la técnica, que es una palabra que no solemos utilizar mucho en nuestra vida cotidiana, ¿no? Está atravesada nos atraviesa la vida por completo, pero al mismo tiempo usamos más la palabra tecnología, quizás, ¿no? Para referirnos a todo lo que nos imaginamos cuando en realidad estamos en el fondo hablando de la técnica. Yo te conocí hace unos meses en una clase de la Fundación Andriani, que me pareció espectacular, así que le mandamos un saludo a todos los chicos de la Fundación, todo el grupo, que está buenísimo lo que hacen. Así que, si te parece, Margarita, empezamos por ahí. ¿Qué es la técnica? Bueno, ¿qué es la técnica? Hay que pensar algo. Estamos muy acostumbrados a leer, a escuchar, a conversar acerca de esto y decir que vivimos en la era de la técnica, porque asociamos la técnica a ciertos artefactos. Sin embargo, quienes hacen filosofía de la técnica tienen una mirada más abarcativa y consideran que en verdad el humano siempre vivió en la era de la técnica, porque desde que el humano es humano, desde los primeros yacimientos arqueológicos de la prehistoria y demás, no hay asentamiento del hombre donde no se encuentra una punta de flecha tallada, una pintura rupestre. Es decir, la vocación de transformar el mundo, los elementos para hacer eso están presentes desde que el humano es humano. Por lo tanto, no vivimos particularmente en la era de la técnica. Lo que sí pasa es que hoy tenemos artefactos que en algunos casos nos preocupan, nos sorprenden y nos hacen tomar conciencia del vínculo que todo humano tiene con la técnica. Pero no es que, la novedad. Hay novedades puntuales, vamos a hablar de eso después. Entonces, la cuestión de técnico-tecnología tiene que ver con que las primeras historias de la técnica que se hicieron básicamente a partir de la Ilustración, o sea, a partir de los siglos XVIII y XIX más puntualmente, eran más bien evolutivas. ¿Qué quiere decir esto? Que tendían a pensar que, bueno, está bien, siempre hubo herramientas, siempre hubo máquinas, pero ahora es la modernidad, ¿no? Ahora tenemos máquinas mucho más complicadas, por lo tanto todas las culturas anteriores tuvieron una técnica primitiva. Y la tecnología solía usarse como término para hablar de ciencia aplicada. O sea, más bien el artefacto concreto. Se hablaba de tecnología y se pensaba directamente en aparatos. Y se hablaba de técnica y se pensaba en algo mucho más general, que incluía quizás, no sé, el tenedor, el cuchillo, cualquier elemento, ¿no? Ahora, quienes hacen filosofía de la técnica saben que en el siglo XX esto cambió. Y ahora más bien el uso es indistinto y se suele usar la palabra técnica de una manera mucho más abarcativa y tecnología se usa casi como sinónimo de técnica. Hoy vos no encontrás una definición tajante, sino más bien una elección de quien escribe, piensa o habla respecto a qué palabra usar. O sea, es así. Ok. Perfecto. Hay algo pienso, ¿no? Con respecto a lo que mencionabas de la cuestión temporal de la técnica y la tecnología, hay algo de cuando pensamos en la técnica como instrumental, ¿no? En el sentido de, como mencionabas vos, un tenedor, bueno, te sirve para pinchar la comida. Pero la tecnología tiene como un carácter más, diría yo, inmersivo, ¿no? Como que ahí ya hay una diferencia. No sé, te pregunto desde ese lugar si realmente hay una diferencia o en realidad el tenedor también es inmersivo. Porque de alguna manera es como que nos despojó de las manos, ¿no? Como dicen algunos autores. Así que no sé si ves alguna diferencia ahí. Todo elemento técnico. Ese concepto tiene... A ver, todo elemento técnico, todo objeto técnico de alguna manera es inmersivo, porque nos abre el mundo de cierta manera, nos lo presenta de cierta manera. Para esto nos viene muy bien mencionar a Heidegger, ¿no? Y Heidegger justamente decía, en el inicio de su texto canónico, La pregunta por la técnica, decía, nosotros podemos definir a la técnica de un modo instrumental, es decir la técnica es un conjunto de herramientas, máquinas. O, en un sentido antropológico, la técnica es una serie de pasos para. Y en ambos casos, las definiciones son correctas, pero no verdaderas, ¿no? Decía él. ¿Por qué? Y porque si bien es cierto que un conjunto de herramientas constituye una técnica, o vos podrías decirme una tecnología, y que ahí hay un ser humano,
no estoy explicando en qué sentido se da esto que me decís vos. Se abre el mundo. Eso que vos llamás inmersión es muy importante. No es la palabra que usa Heidegger, pero creo que está muy bien encontrada, porque significa que yo estoy ya bajo un prisma, me rodeo de ciertos elementos y el mundo se abre ante mí de una cierta manera. Y ahí sí viene el ejemplo, no es lo mismo estar en un bosque y pensar que en esos troncos de árboles pueden habitar espíritus, duendes, hadas, no sé, o bien mirar un bosque y pensar cuántas toneladas de madera me va a dar ese bosque si corto los troncos. Claro. Es un bosque distinto, me diría Heidegger. Claro. No es el mismo bosque mirado de dos maneras distintas, sino que se abre ante mí un mundo diferente. Lo mismo multiplicarlo a todos los elementos y razonamientos técnicos que hacemos. Claro. La mirada técnica excede el instrumento. Si yo miro el mundo y pienso, ¿qué puedo obtener de este mundo? Y ya le estoy bajando, si querés, una matriz de, no sé, rentabilidad, eficacia, eficiencia. Y entonces miro el mundo de cierta manera y espero de él que me devuelva algo, no sé. Recursos, no sé. Claro. Quiero decir que la mirada técnica es fundamental y otra cosa muy interesante es que nosotros podemos creernos muy originales en nuestra individualidad, decir yo no soy así, pero nacemos en una cierta cultura técnica y nos es muy difícil no mirar el mundo técnicamente tal como la época nos enseñó a hacerlo. Claro. Es un movimiento muy a contracorriente, decir yo me desmarco de esto. Y si nací en una época, no sé, que es justamente utilitarista y demás, yo no lo soy. Sí, puedo no serlo, pero me va a costar mucho, ¿no? Porque ya hay una mirada que está, que pregnó, digamos, que está impresa en mí. Claro, bueno, espectacular. Y en relación justamente a esto, entonces, ¿por qué existe la técnica? O sea, ¿cuál es la esencia de la técnica? Bueno, ¿cuál es la esencia de la técnica para Heidegger o una pregunta muy amplia? No, vamos si querés, desde esta mirada que da Heidegger. Me parece interesante Heidegger sobre todo porque lo rescata Aristóteles. Exacto. Entonces, bueno, podemos ahí ver cierta tradición o cierta trascendencia en el pensamiento, decir, bueno, hace 2500 años más o menos lo veían parecido. Exacto. Bueno, Heidegger va a decir que la esencia de la técnica es un desocultar. Y que hubo dos modos de ser de la técnica hasta hoy. Uno, que fue el que primó hasta aproximadamente la aparición de la física moderna, renacentista, y otro posterior. Al primero lo denomina poético, un término que toma de la lengua griega antigua, producente, y no productivo, producente, se traduce explícitamente con un término que es ajeno para que no confunda con productivo. ¿Querés matizar ahí? Puedo ahora hacerlo. Y el segundo es provocante, ¿no? Y no provocador, producente. ¿Qué sería esto? Ahí vamos a Aristóteles. Ahí Heidegger retoma el modo aristotélico de entender la técnica que está en dos lugares puntuales. Uno en la metafísica y otro en la Ética Nicómaco. En uno de esos textos, en la Ética Nicómaco, Aristóteles va a decir que la técnica es hacer aparecer, traer al mundo un objeto que no tiene que estar en el mundo ni por naturaleza ni por necesidad. ¿Qué significa esto? En la mirada aristotélica, si el humano fabrica elementos técnicos, no es porque los necesite primariamente para su supervivencia. Esto después, claro, a lo largo de la historia del pensamiento de la técnica va a cambiar. Va a haber quienes digan el humano no podría haber sobrevivido sin sus máquinas, herramientas, protecciones múltiples. Pero Aristóteles lo veía así. Aristóteles decía, vemos el panal de la abeja, nos parece que porque es regular es un objeto técnico, pero las abejas no pueden vivir sin panal. Por lo tanto, para ellos, ese panal es naturaleza. En cambio, si yo fabrico una silla, la verdad verdadera es que si no la tengo, me puedo sentar en el piso, en una roca o en un tronco. Por lo tanto, el humano fabrica objetos que no le son tan imprescindibles desde ese punto de vista de la supervivencia, pero que pueblan el mundo, digamos, le dan este rasgo, a ver, ¿cómo decirlo?, de habitar lujoso. Cuando decimos lujoso es, llenamos el mundo de cosas innecesarias, pero que después se nos vuelven necesarias, ¿no? Eso claro, sería otra reflexión. Y después en metafísica lo que va a hacer es hablar de una serie de escalones del conocimiento, y Aristóteles pone a la técnica en tercer lugar, en un lugar intermedio, por debajo del episteme, la ciencia, pero por encima de la memoria y la experiencia, que es el primer escalón, el más bajo, ¿no? Todos los seres vivos tenemos experiencia, es decir, sentimos. Cuando podemos recordar las experiencias, tenemos memoria, ¿no? La memoria de la sensación constituye el segundo escalón,
Yo pongo el dedo en una llama y me quemé, me dolió, la próxima vez no lo repito. El tercer escalón es la tecné. La tecné es esto, es el arte de traer al mundo algo que no tiene que estar ahí ni por naturaleza ni por necesidad. Ojo que en esa concepción aristotélica, arte y técnica son términos intercambiables. Y es importante porque nosotros los tenemos casi antagónicos. Claro. Pero para ese mundo poético, creativo, antiguo, hacer una escultura o hacer una vasija de alfarería era el mismo proceso técnico de traer un objeto al mundo. No es que uno valía más porque estaba sindicado como arte y el otro no porque era un objeto de uso cotidiano, ¿no? Y después arriba venía la episteme y encima de todo la filosofía primera, la filosofía y la filosofía primera, pero eso lo dejamos de lado. La técnica estaba en un lugar intermedio. Ojo que de todas maneras, en ese mundo antiguo, los que manejaban un saber técnico eran considerados como no tan hábiles o no tan capacitados para lo político. Eso también es interesante porque en nuestra época no se puede hacer política sin tener un buen ejército de técnicos a disposición que controlen índices variables. O sea, ahí ha habido un cambio importante. Tremendo, muy bueno. Me quedo con dos cosas por el momento. Primero, esto que dice Aristóteles en relación a traer cosas, que la técnica es, digamos, el devenir de la vocación humana de poblar el mundo. Entonces traemos cosas que no necesitamos al mundo y que después se nos vuelven imprescindibles. Ashish Nandi, que es un indio, habla justamente de la paradoja del desarrollo, que es un poco esto de, trajimos la técnica, trajimos una cantidad de cosas al mundo que en primera instancia no necesitábamos, pero que ahora se nos vuelven imprescindibles, y eso nos vuelve más vulnerables, paradójicamente, ¿no? Creíamos como que el desarrollo es, digamos, un sinónimo de riqueza, de progreso, y paradójicamente, nos pasa esto, que tenemos un apagón, se explota algo y está toda Europa sin luz, vaya eso, que nos genera como esa tecnodependencia, que nos termina volviendo como más vulnerables. Así que me parece como importante fijar esto en esa paradoja. ¿Cómo ves esa paradoja en esa relación entre la técnica y el ser humano? Hay que pensar ahí el gran quiebre que supone la modernidad, y ahora hablo directamente de la fábrica, la producción capitalista, la producción masiva de objetos y más barata en términos de lo que la ciudadanía puede. Imaginemos que hasta ese momento histórico, la gran parte de la historia de la humanidad, o la parte más larga, se forma por épocas, culturas, civilizaciones que usan los objetos técnicos hasta el máximo, hasta que se rompen. Producir era muy difícil, era muy costoso en términos de las posibilidades de cada una de esas culturas. No es solo la europea occidental, sino múltiples. Entonces, ¿qué sucede? Quien manejaba un saber técnico, un artesano, por ejemplo, fabricaba algo, una mesa, supongamos que fuera un ebanista, y daba casi por hecho que ese objeto técnico lo iba a sobrevivir. Claro. Y él lo iba a legar. Podía ser a la descendencia, a los hijos, nietos, pero también podría ser al mundo. Entonces, claro, el humano traía objetos al mundo, pero después constituía mundo, porque al legar el objeto legaba esto, una mirada sobre el mundo. Wow. ¿Qué pasa? En un momento dado, sobre todo a partir de la producción fabril moderna, por una serie de cuestiones que tienen que ver con los costos, con las nuevas racionalidades de la producción, se empiezan a hacer objetos masivos de peor calidad en términos de la materia involucrada. Claro. Y entonces esos objetos empiezan a romperse o a llegar al final de su vida útil mucho antes de que el individuo que los fabricó, así sea el obrero de la fábrica, llegue al final de su vida. Es muy difícil que yo compre hoy una mesa y piense, esta mesa la van a usar mis nietitos o mis bisnietos. Sí. Es muy probable que yo piense que a lo sumo, con suerte, me dura unos años y después vendrá otra. No le quiero dejar mis muebles a mis nietos, o sea, no, aparte, son todos de melamina. Bueno, es que hay algo también del tipo de relación que nosotros no pensamos ya que los objetos técnicos nos vayan a sobrevivir. Totalmente. Y entonces, que el mundo es estable gracias a que eso está y es nuestra certeza. Claro. Al revés, nosotros nos consideramos a nosotros nuestra única certeza, y alrededor un montón de objetos técnicos medio que orbitan y que en algún momento serán descartados y reemplazados. Después, por supuesto, la misma producción moderna también incluyó conceptos como el de la obsolescencia programada y un montón de otros factores que vienen después. Claro. Pero en la básica, a partir de la modernidad, el individuo se desapega
respecto de los objetos, ya no los considera tan ligados a su historia, a su biografía, porque los va a descartar pronto, ¿no? Y va a tener y comprar, y ahí vale la cita que vos me dijiste, va a comprar muchas veces objetos, ahí sí, que no tienen ningún tipo de relación con una necesidad concreta del habitar, ¿no? Claro. Yo puedo con unas pocas camisas o remeras sobrevivir. ¿Por qué tengo que tener el placar lleno? O sea, puedo tener 1 o 2 de tales objetos, porque tengo que tener una colección. Y así todo, ¿no? Claro. Bueno, es una condición de la vida contemporánea, ni siquiera moderna esa. ¿Eso tiene que ver también con la aceleración? Y sí, en cierta forma sí, sobre todo la aceleración de las modas. Ahí es todo otro tópico ese, pero efectivamente hay una serie de preceptos que tienen que ver con las modas que nos obligan, nos presionan a actualizar nuestro parque técnico. Cuando no, es el mismo parque técnico el que nos presiona a través de lo que otro filósofo de la técnica llamado Simondon llamaba sistemas técnicos. Por ejemplo, yo tengo una computadora que funciona bárbaro, pero ahora apareció un nuevo programa de otra cosa y si yo lo instalo tengo problemas de memoria. Entonces me veo obligado a cambiar una máquina que funcionaba para actualizar otro elemento técnico, que en este caso sería un programa, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora nosotros tenemos presiones múltiples, las modas, pero también la misma tecnología, ahí sí en términos muy infraestructurales, nos obliga a cambiar permanentemente. Perfecto. ¿Y cómo podemos como comprender la génesis de esos objetos técnicos? Bueno, en ese Puede sentido... ser no sé si Simondon Sí. responde eso. Sí, él pero responde bastante bien y tiene... Lo que pasa con Simondon es que fue recuperado hace bastante poco tiempo, Claro. estaba como muy tapado. Y él tiene una larga reflexión, hablábamos de eso hace un rato, en donde en primer lugar considera que una de las cosas más lesivas, más dañinas que hubo fue esa separación entre arte y cultura y técnica que se da en la modernidad. En esa separación, la técnica va a quedar del lado de la fábrica, de la alienación, de lo feo, de lo sucio, de lo que deshumaniza, y el arte y la cultura van a quedar del lado de lo sensible De lo y lo bello, humano. claro. Cuando en verdad en toda máquina está lo humano, porque proviene de un sueño humano, de una fantasía humana. Después puede no gustarnos esa fantasía, pero no podemos deshumanizar al objeto técnico. Entonces, respecto de la génesis, lo que Simondon dice es muchas novedades, muchas máquinas que nosotros leemos como novedades, tienen una larguísima historia. Y en esa historia está contenida la historia de la humanidad entera. Pero nosotros lo negamos, creemos que es la novedad. Él da varios ejemplos. Algo muy lindo de Simondon es que jalona, digamos, los textos con ejemplos permanentemente. En un momento, por ejemplo, el lavarropas, ¿no? Dice, bueno, aparece el lavarropas y es una máquina de lavar novedosa, todo el mundo feliz, ahora tengo una máquina que lava la ropa por mí, perfecto. Pero él dice, la máquina es nueva, pero la relación social que la máquina trae es muy antigua, es la relación del amo con el esclavo. Ahí donde yo tengo un lavarropas, antes había un esclavo fregando para el amo. Claro. ¿Qué sucede? Que de la modernidad en adelante a mí me daría mucha culpa si vivo en Occidente, después de la Revolución Francesa, tener un esclavo fregando en un lavadero. Pero no me da ninguna culpa presionar el botón que comienza el programa del lavarropas. Entonces, como considero que la máquina es inanimada, no me da culpa ponerla en una posición de esclavitud y sojuzgarla. Él apunta a que haya una relación más bien simbiótica con la máquina, claramente. Me recontrainterpela porque para mí ChatGPT es mi esclavo. Bueno, por ejemplo. Ahí sería... O sea, yo lo uso, tengo una duda a las 2 de la mañana y le pregunto. No es que estoy pensando que se le terminó la jornada, digamos. Es que ahí hay algo interesante, porque las primeras máquinas modernas, que eran grandes, que superaban en tamaño al cuerpo humano, asustaron mucho a los primeros trabajadores y habitantes de las ciudades, ¿no? Las primeras locomotoras impactaban, las máquinas de los talleres. Y entonces se pensaba que la máquina era como un enemigo, era alguien que iba a suplantar al humano. Claro. Hoy estamos en otro momento. Hoy las tecnologías se nos presentan como serviciales, ¿no? Es parte del encanto. Aplicaciones gratuitas, programas gratuitos. Bueno, no sé si el ChatGPT vos usás versión gratuita o no, pero tenés una gratuita si quisieras. Es decir, la idea es, te ayudo, no te voy a reemplazar. Pero ahí se produce un movimiento un poco más perverso porque vos, entrando como usuario, empezás a delegar cada vez más facultades tuyas ahí y en un momento dado te das cuenta que vos vas perdiendo las facultades de hacer y decidir. Claro.
Nadie te obligó, no se te plantó como en la era industrial, nadie te ató a una máquina y te dijo, ahora por 14 horas en este taller movés la palanca, ¿no? Pero sin duda estás atado una enorme cantidad de tiempo a un sistema que supuestamente te ayuda. Eso es muy interesante. Wow. Sí, bueno, está el caso de Google Maps. Yo ya me olvidé cómo orientarme, Bueno, digamos, ¿no? sí, En las sí. ciudades. Es interesante esa mirada sobre cómo a medida que delegamos en las máquinas vamos perdiendo nosotros nuestras propias facultades. Hay una reflexión que quiero traerte, Margarita, que me gusta bastante y que lo conecté, la verdad, preparando este episodio, que es la reflexión que hace Hartmut Rosa sobre lo indisponible, ¿no? Y un poco creo que, bueno, toma esta misma premisa aristotélica que después toma Heidegger sobre la cuestión de desocultar el mundo. Entonces, él te diría que, no sé si es novedoso, por ahí muchos lo dijeron antes y yo solo me tocó leerlo de él, pero él lo que dice es que no solo, y creo que tiene que ver con lo que decíamos recién de ChatGPT, de Google Maps, que es que la técnica viene a traer cosas de lo indisponible a lo disponible, pero con la paradoja de que a veces lo que teníamos disponible nos lo lleva a lo indisponible, ¿no? Él da un ejemplo muy claro para mí, que es la cuestión de, por ejemplo, las ecografías de los bebés. Sí. Antes vos, o sea, conocías a tu hijo cuando nacía. Ahora la técnica te trajo algo de lo indisponible a lo disponible, pero al mismo tiempo hay un montón. Él da ese ejemplo, que es la cuestión de las anestesias. Que, bueno, antes, no sé, las madres vivían toda esa experiencia de tener un hijo y que con las anestesias, no sé, las cesáreas y ese tipo de nuevas tecnologías, eso que estaba disponible pasó a lo indisponible. ¿Te suscita alguna mirada, alguna reflexión esta idea? Sí, Rosa, también trabaja con algo, recién hablábamos de Heidegger y decíamos, él se filia en Aristóteles y habla de lo creativo. Y cuando Heidegger habla de la modernidad en adelante, habla de un modo provocante. ¿Qué significa esto para Heidegger? Que es mirar el mundo pensando qué le voy a sacar al mundo. Es decir, del moderno al contemporáneo se profundiza este proceso, ¿no? La mirada utilitarista y demás. En este caso, es cierto lo que Rosa dice, o sea, es perfectamente cierto. Por ahí, lo que yo agregaría a esto es ese modo, supongamos las anestesias, ese modo que me hace indisponible algo que antes estaba a la mano y a su vez me vuelve disponible algo que no estaba antes, en todos los casos siempre es humana, porque nuestra tendencia es a pensar que ahora, por ejemplo, un parto es menos humano si, no sé, la madre en vez de sufrir el dolor de parto no lo sufre por una anestesia. Claro. Es humano en la medida en que el humano, el ser humano, es el único animal que pudo crear una anestesia. Por lo tanto, es humana la técnica y nos hace humanos. Claro. Eso lo va a decir Sloterdijk, lo van a decir otros pensadores, ¿no? Van a decir, finalmente, ¿abandonar la técnica nos haría más humanos? Pero sí, no? esa mirada no tiene un a priori igual. ¿De qué orden? A ver. En el sentido de entender la técnica como una extensión. Bueno. Perdón, estoy muy críptico. No. En el sentido de como que creer que somos todos parte de una misma sustancia, entonces, por ejemplo, la inteligencia artificial es una extensión del ser humano, o la anestesia, o cualquier tipo de técnica. Y no hay una... ¿Cómo decirlo esto? Se abandonaría un poco la mirada de lo humano contra lo animal en el sentido civilizatorio, y también con respecto a las máquinas, como que, no sé, habría como esferas ahí que dividen todas esas relaciones, ¿no? Y es muy complejo lo que vos planteas porque ahí tenés dos problemas por lo bajo que se superponen. Uno es pensar que siempre el humano, desde las cavernas prehistóricas a hoy, vivió en un mundo ambiente técnico. Así sea que antes era la punta de flecha, la vasija y el fuego, y hoy nuestras máquinas. Esa es una mirada. Y hoy hay bastante consenso en pensar que en realidad la técnica no es una mediación entre el humano y el mundo, no es como una especie de, ¿cómo decirlo?, sino que es realmente el modo en que abrimos el mundo ante nosotros con una mirada muy heideggeriana. Pero después, dentro de esa mirada general, aparecen específicamente en los últimos 30 años, digámoslo, aparecen artefactos que buscan explícitamente extender nuestras cualidades sensorio-perceptivas. Vos me podrías contraargumentar,
Bueno, esto ya pasaba con el ferrocarril o con los primeros automóviles que me permitían ir más rápido Claro. que lo que daba mi cuerpo. Yo no iba a Claro. correr a cierta velocidad, pero con un auto puedo ir a esa velocidad. De acuerdo. Pero todavía son las velocidades que el cuerpo puede registrar sensorio-perceptivamente. Las tecnologías que manejamos hoy, las tecnologías de la información en base a la electricidad, se mueven a la velocidad de la luz. Por lo tanto, el feedback que tenemos con ellos es muchísimo más veloz, ¿no?, que el que teníamos con las máquinas analógicas. Y encima hay algunos artefactos, como decíamos, que explícitamente buscan extender la percepción. Te pongo el caso de este hombre, este artista, Neil Harbison. No lo tengo. Bueno, es un artista que por un problema que él tenía para ver, él veía en grises, en escala de grises, Mira. no veía los colores. Era algo como un daltonismo, pero no era daltonismo, era otra patología, pero que le producía... Entonces se implanta en la cabeza una antena. El primer cyborg. Él ¿No? se autoproclama el primer cyborg, ¿no? Que le permite escuchar los colores. ¿Escuchar en qué sentido? La antena leía frecuencias de onda de la luz, pues la luz tiene frecuencia de onda, bien. Y él en un momento dado dice que empieza a ver en colores y a soñar en colores y a convertir. Pero ¿qué pasa? La diferencia entre Neil Harbison y yo, por ejemplo, o entre Neil Harbison y vos, es que él ve también lo que mis ojos no pueden ver y los tuyos tampoco. Rayos gamma, infrarrojo. Entonces, en su propuesta del cyborg es, ¿por qué no deberíamos todos quizás tener una de estas antenas y ver el cosmos en su variedad de ricos colores? Porque vemos la noche y vemos la negrura, pero yo no veo la negrura. Porque yo veo los rayos gamma, veo el infrarrojo. O sea, ¿qué pasa ahí? Bueno, hay muchos experimentos, afortunadamente, digamos, muchos de ellos todavía no, que buscan, por ejemplo, darnos la visión 360 o cosas así. O sea, ahí sí es dar un salto en la extensión de nuestras sensibilidades. Claro. Pero bueno, se está en mucha investigación con eso, ¿no? No hay demasiado... Y ahí el debate sería como, pienso, resurge un debate de carácter ético sobre la naturaleza humana, ¿no? Totalmente. Porque, wow, o sea, es un poco diría que es un poco ese el gran debate que propone la técnica, ¿no? Hoy en día es qué es lo humano y qué no es lo humano. Exacto. ¿Y hasta dónde, no? ¿Hasta dónde? ¿Hasta claro. dónde? Porque si nosotros partimos de la base de que todo elemento técnico y toda práctica son humanas, la decisión más bien sería evaluar qué tipo de humanos queremos ser, ¿no? Por eso, ya son más debates como del campo específico, y no vamos a entrar en eso, aparecen palabras que suenan muy misteriosas, como el poshumanismo o el transhumanismo, que quieren decir cosas distintas y que plantean todas ellas distintos vínculos con esto. En algunos casos se trata, como en el caso del poshumanismo que plantea Sloterdijk, de simplemente volver a pensar nuestra relación con las máquinas y entender que estamos en una paridad, que no son nuestros esclavos, como hubiese dicho Simón Don, que tampoco son nuestros amos, como a veces tememos, claro, pero que tenemos que tener relaciones simbióticas. El transhumanismo es otra cosa, es una corriente que busca, y no lo ha logrado hasta ahora, ver si eventualmente podemos migrar de nuestro cuerpo, de nuestro carácter corpóreo y transformarnos en información. Claro que como propuesta activa muchos núcleos de la fantasía humana de larga data, ¿no? El anhelo de inmortalidad que existe desde que el mundo es mundo y los humanos son humanos. Pero hay preguntas que caben, ¿no? Está bien, pongamos que yo puedo decir en un momento llego a cierta edad y migro a la nube y voy a ser eternamente yo sin un cuerpo. Bueno, perfecto, pero ¿y qué servidor aloja mi individualidad? ¿A quién le pago? claro. ¿A quién le pago por mi inmortalidad? Claro. Bueno, Claro. eso... ¿Quién lo discute? Nadie, ¿no? No sé si viste la última temporada de Black Mirror. No, la última no la vi. Hay un episodio, que no voy a tratar de no spoilear nada, pero hay un episodio que es una pareja y la chica creo que tiene muerte cerebral y van a una empresa, ya me lo olvidé porque lo vi hace como 3 meses, pero van a una empresa que justamente alojaba todos los recuerdos del cerebro de ella en una nube. Entonces ella podía volver a vivir y podía volver a vivir su vida. Pero el problema es que en un momento, por ejemplo, se van de viaje y ella como que vuelve a morir en el medio de la ruta. Y claro, y dicen, che, ¿qué pasó? Había salido de la cobertura
digamos, de las telecomunicaciones de la empresa. Entonces, y después en un momento ella empieza a reproducir con su voz anuncios. Entonces le dicen, no, tenés que expandir, tenés que pasarte a premium. Como que, no sé, traigo este ejemplo que me parece súper distópico, pero no sé si tanto tampoco, ¿no? No tanto, sí, es apasionante eso. Cómo se están empezando a dar esas Claro. formas todavía muy tenuemente, porque como te decía, en términos materiales, nadie logró migrar a nadie realmente a una nube. O sea, Claro. eso no. Pero sí ya aparecen ciertos modos de gestionar la inmortalidad de modos que no suponen todavía insuflarle la conciencia a ninguna masa de datos. Claro. Pero, por ejemplo, existen los llamados bots de la muerte, ¿no? Que son programitas que se forjan en base a las interacciones que tuvo un individuo cuando estaba vivo, un individuo que ha muerto, ¿no? Y entonces se intenta replicar las respuestas que hubiese tenido en caso de estar en diálogo. Entonces se recrea eso y se le propone, no es un engaño, los familiares o los seres queridos de ese ausente saben que es un programa, no, pero chatear o conversar con aquel ausente como si estuviese presente. Un poco el precepto es es muy interesante porque es como un engaño a sabiendas. Si vos podés hablar con un amigo que está, no sé, en Europa, sincrónicamente, ¿no? Y está a miles de kilómetros de distancia, el muerto está a mucha más distancia, una distancia enorme para vos, casi del otro lado de un umbral que nunca se había franqueado. Pero ¿y qué pasa si pudieses, como ya estamos acostumbrados a hablar a distancia, qué pasaría si pudieras hablar con ese ausente? Y por ahí, aunque vos no sepas que es realmente aquel, te consuela. Entonces esos bots de la muerte funcionan. Wow. Y nada, eso genera una serie de reacomodamientos de los procesos de duelo Wow. muy impresionantes, sí. Es que sin duda, bueno, viste que hay una discusión también muy grande en la filosofía en general con respecto a si cambia o no la esencia del ser humano también, ¿no? Con estos límites que hablamos antes, donde nace... Bueno, quizá la discusión sea que... Wow, me lo estoy pensando en vivo a esto, pero quizá la discusión sea que en realidad lo humano es una ilusión, ¿no? Y que en realidad siempre quisimos trazar la frontera de lo humano y nunca existió en algún punto. Entonces, no sé, me llenaste, la verdad que me empezaron a caer preguntas de todos lados. No, sí. No, y te iba a decir que hay algo que es interesante también, y que es que si bien toda nuestra ciencia técnica es hija de la modernidad, aparece con esa física moderna, las matemáticas, la química, bueno, hay una serie de cosas, ¿no? Si bien todo eso es moderno, estamos en un momento en el que todo eso está conectando súbitamente y masivamente con las fantasías más arcaicas y premodernas de los humanos, como el anhelo de inmortalidad, como el anhelo de tener una acción a distancia. Y eso provoca situaciones raras, ¿no? Cuando decimos raras, decimos, bueno, esto, por ejemplo, la gente no está habituada a pensar cuál va a ser su posteridad digital. Esto más allá de que quiera o no quiera que se haga con un bot. Las propias redes que van a quedar abandonadas el día que uno desaparezca, a menos que uno sea muy cuidadoso y diga, bueno, voy a dejar herederos testamentarios en tal y cual red o dejarle mi clave a sutanito. La verdad verdadera es que la mayor parte de la gente desaparece y todo eso queda abierto, como un testimonio de una vida que no está. Y nuestra época también, gracias a los elementos técnicos, tiene un archivo enorme, inigualado respecto de cada uno de los individuos que vive hoy sobre el globo. ¿No? Imaginemos que hasta hace décadas la memoria del archivo solo conservaba las hazañas de individuos relevantes para una comunidad. Los reyes, los nobles. Después sería otra discusión si será gente importante o no, si nos gustaría también saber un montón de otras cosas de los campesinos. Pero la verdad verdadera es que la función del archivo estaba restringida a ciertas capas sociales y a ciertos individuos relevantes. Y hoy nosotros tenemos un inmenso archivo de datos de todo el mundo, sea relevante o no relevante, y en nuestras propias vidas tenemos nosotros un propio archivo de acciones nimias que no quisiéramos recordar y de otras que nos parecen muy importantes, y todo eso está ahí, ¿no? Como flotando. ¿Qué pasa con todo eso? ¿No? Es muy inquietante, es perturbador. Está buenísimo igual, me parece, y no sé si son preguntas tan recurrentes, o sea, no sé si son preguntas que nos hacemos mucho. A veces como que siento que
la propia relación que tenemos con la máquina. Que hay algo ahí, vuelvo un poco a Heidegger, pero la técnica tiene voluntad de poder propia en ese sentido. O sea, digo, por ahí es como muy conspiranoico, pero quizá la técnica nos proponga tipos de vida que no tienen mucho contacto con la reflexión, la serenidad, diría Heidegger. Y pienso por ahí en el momento que estamos pasando, que creo que la inteligencia artificial se convirtió en el tema de nuestro tiempo. Entonces, digo, la IA propone otra relación del hombre con la técnica en algún punto. Y de algún modo sí, pero más por lo que induce que por lo que propone, porque va induciendo una dependencia, era lo que hablábamos hace unos minutos, okay, ¿no? Va induciendo una dependencia y yo empiezo a olvidarme, no sé, me olvido de cómo se hacen las cosas si no tengo ese asistente. Sí. Yo podría, como Heidegger plantea con la idea de serenidad y otros también, podría no negarme absolutamente de un modo fóbico a la técnica, porque sería también algo que tendría que ver con no aceptar el momento en el que vivo y la sociedad y la cultura y la civilización en la que vivo. Claro. Pero sí puedo tener una relación en donde digo sí o digo no. Claro. Hay una capacidad de decir no que hoy parece absolutamente obturada. ¿Pero por qué parece obturada? No porque nosotros, individuos humanos, singularmente no podamos decirnos, pero sino porque hay una época que presiona y nos pasa un mensaje meta, si querés decirlo así, que dice algo así como: esto es lo que se viene, no te podés negar, ¿no? Claro. Entonces el individuo se ve arrastrado un poco por eso, ¿no? ¿Cómo no voy a saber manejar esto? Me voy a quedar afuera. Hay un pavor a quedarse afuera respecto de los programas. Que es súper, digamos, que tiene que ver con no quedarte afuera de la comunidad. Totalmente. Porque la comunidad migró a ese nuevo modo de vida digital. Si exactamente. Por eso también hay algo interesante y es no pensar que toda esa vida digital, virtual o como la llamemos, es irreal o es una copia o es segunda o inesencial respecto a una vida verdadera, que sería la de la afuera, porque gran parte de las cosas importantes en nuestra vida, considerada verdadera, pasan ahí. Totalmente. Entonces no podemos decir que es una copia, lo que pasa ahí es nimio. Más bien hay que pensar cuál es la relación entre esos dos niveles, ¿no? Y nosotros, en tanto que humanos, también desarrollar algún tipo de sabiduría respecto de cómo conectarnos con eso. Por eso Sloterdijk tiene una idea que a mí me parece muy interesante. Él se pregunta, ¿es el mundo negable? ¿No? Y él dice, no. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo negar cuáles son las condiciones del mundo en el que yo nací y pretender vivir en una bucólica pastoril de hace 3.000 años, ¿no? Tengo que decir, bueno, nací acá, estas son mis condiciones. ¿Eso significa que estoy entregado de pies y manos a la técnica? No. Siempre hay una capacidad de decir no. ¿No? Hay una voluntad ahí que tiene que aparecer, que tiene que ejercerse. Pero bueno, cuesta cuando, ahora sí, en el nivel de lo político, desde los propios estados se baja permanentemente línea acerca de que sí o sí hay que instalar esto, sí o sí hay que educar de tal manera, sí o sí las plataformas tienen que ser así o asá. Esa capacidad de decir no es quedarte afuera de la comunidad, pero en algunos casos es quedarte afuera de que un estado te asista. Claro. Pero los estados se incorporan plataformas. ¿Cuántas veces pasa que hay alguien que es mayor, realmente mayor, por ahí tiene un teléfono que no tiene mucha memoria y le tiene que pedir a un nieto que le haga el trámite, mi ANSES, mi esto, mi lo otro? ¿Por qué? Porque antes por ahí había una ventanilla donde eso se podía hacer alternativa y ahora no hay más. Entonces hay una presión también de los estados, no es acá en Argentina, es global esto, hacia la plataformización, hacia la datificación, hacia el capitalismo de plataformas. Entonces, bueno, quedar afuera a veces es quedarse afuera del laburo, de todo. Pero uno puede, sobre todo en las áreas privadas, no entregarse de pies y manos, ¿no? Tremendo. Vos sabés que hay mucho... de hecho, es muy interesante. Hay muchas propuestas en todo el país que yo vengo viendo justamente en relación a descansar, hacer como una especie de reposo de lo digital, donde se junta mucha gente, la gente paga mucha plata por eso, por irse, qué sé yo, a una sierra en medio de Córdoba a estar 4 días sin el celular. Me parece súper interesante que se empiecen a abrir como esas vetas. Se ve que hay una necesidad muy grande y hay algo que ahí sí podemos, o esa demanda nos da una pauta de que hay algo humano que realmente sí podemos afirmar que es humano.
Sí. ¿No? Que es esto, la necesidad del mano a mano, la necesidad de la presencia física. Bueno, mismo las empresas que están volviendo muchas a la presencialidad, porque se dieron cuenta de que, no sé, o mismo las personas demandaron, che, volvamos a la oficina porque es un poco, todo esto se está volviendo, ¿viste? Necesito ver gente, no puedo estar todo el día en mi casa porque me voy a angustiar, me voy a deprimir, no me voy a cambiar, no me voy a cambiar la ropa. Entonces, como que también hay ahí, me parece que algunos principios que se vienen trazando desde la filosofía de Grecia o antes, que tienen que ver con lo público, lo privado, ¿no? Con esta frontera entre el oikos y el ágora, ¿no? La necesidad de salir, la necesidad de generar comunidad, que me parece que, no sé, las cosas que están pasando por acción o por reacción nos están dando un montón de sugerencias. Sí, el punto ahí es la relación, digamos, reflexiva que me permite a mí entender que el problema no es la máquina, porque si no yo a la máquina la tomo como chivo expiatorio, el celular, por ejemplo. Entonces, el problema es la relación que establezco con la máquina, claro, pero no la máquina en sí. Porque claro, si yo quisiese hacer una fuga, decir, bueno, quiero irme a vivir justamente sin elementos técnicos, tengo que prescindir de absolutamente todo, como te decía, hasta de hacer fuego, hasta de... Nadie tampoco quiere hacer eso, pero sí lo que aparece es una conciencia de la adicción a ciertos artefactos. Y entonces estas propuestas que decís vos de desconexión, es como si vos le propusieses a alguien que fuma, que por 5 días no fume, o que es adicto, o que no se droga, o sea, aparece la idea de la adicción a la tecnología, algo compulsivo, algo inmanejable, algo casi biológico corporal, ¿no? Pero muy pocas veces hay una reflexión acerca del vínculo y cómo mantener un vínculo más sabio con ese elemento técnico. Claro. Porque si no es a todo nada. Tengo que dejarlo porque vuelvo a recaer en esto y estuve de vuelta en redes sociales 1000 horas y recaí, ¿no? Con esa cosa adictiva. Y bueno, circunscribir un poco el uso. Decir, bueno, usalas, no, tampoco se trata, ¿no? Sino de dosificar un poco. No tenemos casi esa capacidad de dosificar, nos vemos tentacularmente tomados por el dispositivo. Claro, muy bueno. Y en relación a cuando uno trata de pensar ciertas alternativas o ciertas salidas con respecto a la relación entre las personas y la técnica, hay un pensador que a mí me interesa bastante, que sé que lo has leído a fondo, que es Yuk Hui, que es este muchacho oriental que, bueno, da clases en Inglaterra, ¿no? En Alemania, en Inglaterra, o sea, está en distintos polos, sí. Espectacular. Así que, bueno, él en principios, lo escribe este libro que se llama La pregunta por la técnica, obviamente trayendo a Heidegger en China como para dar... como para hacer ese contraste entre la visión técnica de Oriente y la de Occidente. Él propone esta idea de fragmentar el futuro en algún punto, ¿no? Como tratar de generar una convivencia de multiplicidades de cosmotécnicas, ¿no? de formas de ver la técnica, y que quizá eso nos proponga una alternativa, una salida a esta mirada que se ha vuelto universal sobre la técnica, de ver todo como un recurso disponible. ¿Qué ideas te parece que son valiosas de Hui? No, hay muchas ideas de Hui que son valiosas. En primer lugar, que él, en la pregunta por la técnica en China, cuenta de algún modo, plantea la situación de China como una configuración civilizatoria particular que tenía todo para lanzar la modernidad técnica desde sí y no lo hace, y recién se moderniza cuando en las guerras del opio China se ve obligada a enfrentarse a los ingleses, y ahí entiende de alguna manera que o se pone a la par o incluso supera o bien queda sojuzgada. Entonces produce una industrialización y una modernización rapidísima para los largos tiempos de la historia. Entonces él parte de ahí e intenta ver hasta qué punto sobrevivió, incluso en esa mentalidad ya económico-capitalista chino, algo de los antiguos modos de entender la técnica. Y ahí es cuando propone la idea de cosmotécnica, interpretando que toda técnica es un modo de mirar el cosmos. En este sentido está en Hui la huella de Heidegger también. Claro. Pero a diferencia de Heidegger, él dice, bueno, Heidegger nos hablaba de 2 modos de ser de la técnica. El antiguo, que él estructuraba en base a la mirada aristotélica griega, y el moderno, que él estructura finalmente en base al occidente moderno. Claro. ¿Por qué no pensar que hubo muchas otras maneras
premodernas que son lícitas y que todavía hoy se pueden traer a la presencia como las orientales, pero no solo, podría ser la de cualquier otra gran civilización que haya tenido una técnica desarrollada, los mayas. Entonces, ¿cómo hacer para traer algo de eso y fragmentar el futuro en el sentido de no traer un relato único. ¿No? Y un futuro único para todos? Lo que pasa es que ahí sí, la llamada globalización arrasó con múltiples modos técnicos de otras culturas. Cuando decimos arrasó no es que necesariamente las prohibió, sino que al imponer otros nuevos modos, esos viejos o antiguos modos fueron olvidados. Y se produce una especie de, ¿cómo decirlo?, consonancia mundial respecto de qué es la técnica. Entonces yo te digo a vos, si vos querés un celular y te lo querés comprar en Perú, en China, en Alemania o en Sudáfrica, vas a estar pensando en el mismo objeto. El mismo. Exacto. Pero eso es, pero entonces Jujuy dice, momento, rompamos esto, sobre todo porque hay ciertos modos de la producción actual capitalista que preocupan si fuera la única forma posible. Y ahí sí es donde él señala este asunto de que a veces la máquina o la práctica nos habla de nosotros mismos y nos está mostrando algo que todavía en nuestra conciencia no se hizo presente. En términos filosóficos todavía no está. ¿No? Pensemos, y esto creo que lo hablé en esa charla a la que vos asististe, las Dark Factories, las ¿no? Dark Factories. O ciertas cosas que no las conocía. Las que conocí preocupan. en tu clase. Y preocupan, ¿no? Preocupan y al mismo tiempo, para quienes estén escuchando, las Dark Factories son fábricas que están en Oriente, fundamentalmente en China, pero hay en Japón también, en Corea. Son fábricas que, como tienen obreros robots, y son manejadas por IA, y todos los tiempos de la producción trabajan 24/7, o sea, no hay turnos de trabajo, no hay noche, no hay nada, y en la medida en que no hay noche, y en la medida en que además los robots no necesitan luz como los humanos para ver lo que están haciendo, trabajan en la plena oscuridad y se ahorran toda la electricidad de la iluminación. Claro. Total, son robots que no tienen ojos como nosotros. Claro. Ven de otros modos, ven con sensores, requieren otro tipo de alimentación eléctrica, pero no la luz. Entonces es un escenario fantasmagórico, ¿no? Esas fábricas llenas de robots moviéndose, trabajando en cosas de hiperprecisión con manos, porque son manos mecánicas, pero manos al fin, en la oscuridad absoluta, sin equivocarse, pues no necesitan los ojos. Claro. Es perturbador, ¿no? Como escenario. Sí. Sí, y bueno, y hay múltiples de estas cosas, y bueno, ahí es donde Jujuy dice, bueno, en suma Oriente entró en este capitalismo de la información, entró de lleno y además se puso a la vanguardia. Total. Pero sería el momento de tanto ahí como allá empezar a recuperar otros modos técnicos de ser y hacer. Claro. A mí lo que me pasa cuando leo a Jujuy, a mí me encanta, me parece, cuando me lo encontré, por ahí, por ignorancia personal, pero me pareció novedoso un poco lo que él propone. Lo único que me pasa con Jujuy es, lo leo y digo, esto me fascina, me parece cuasi utópico, ¿no? Como una propuesta utópica. Me está faltando el cómo, ¿no? Me está faltando el... Ok, sí, o sea, coexistamos todas las cosmotécnicas, todas las formas de ver la técnica y todas las formas de relación entre los seres humanos y las técnicas de todas las culturas, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo generamos ese proceso? Creo que ahí yo me sugiero a mí mismo como soliloquio, hay que hacer para pensar el cómo, me surge la pregunta de la relación entre la conciencia y la materia, ¿no? ¿Cómo generamos ese cambio? O sea, un cambio en la materia, un cambio en la conciencia. En el episodio anterior vino Juana, una chica, y hablamos sobre el tema de la conciencia, y hablamos un poco de esta relación entre la conciencia y la materia. Yo tengo más la mirada de que la materia condiciona, las condiciones materiales de vida condicionan la conciencia, pero al mismo tiempo es un ida y vuelta permanente, sí. ¿No? ¿Vos qué ves ahí? ¿Cuál puede ser? Hay un ida y vuelta y también hay algo que es cierto, y es que mentalmente, nociológicamente, conceptualmente, en términos de categorías, somos antiguos para la era de la técnica que estamos viviendo. Claro. Quiero decir esto, que cuando nosotros tratamos de pensar todos estos procesos, nuestras categorías mentales todavía son modernas. Claro.
Porque ¿salen de dónde? Y salen de la enseñanza, de la lectura que hayamos hecho, es decir, todos moldes creados, implantados por la modernidad. Entonces, cuesta mucho que tengamos los elementos mentales para entender ciertos procesos que, sin embargo, se están abriendo ante nuestros ojos y nos quedamos totalmente desorientados respecto de qué hacer con eso. Esto Sloterdijk lo señala, Huy lo señala, son múltiples los autores que lo señalan. Ahí Huy dice, bueno, apelemos a otras maneras para forjarnos ese instrumental mental. De alguna manera también tenemos que mirar cómo se hizo en otros momentos, en otras culturas y tratar de... Sí, perdón, porque incluso lo que propone Huy en algún punto es que tenemos que desaprender. Exacto. Y bueno, me encanta Huy. No la veo por... O sea, yo no tengo la capacidad de imaginarme por qué lugar podemos empezar a desaprender. No, pero por eso, esa falta del cómo que vos sentís cuando lees es algo extendido y reconocido por quienes piensan la técnica. Claro, muchos dicen, bueno, el estado de cosas es este, el diagnóstico sobre el mundo es este, pero no traigo una receta para desandar esto, para resolverlo. No se la exijo. O sea, digo, es lo que me suscita. Nada más. Pero, por ejemplo, esto a partir de Simondon y demás. Simondon decía, la máquina, y lo dice Sloterdijk también, la máquina actual nos enfrenta a terceros estados que no estaban comprendidos por nuestra lógica polar heredada de la metafísica, sobre todo occidental. Acá Huy quedaría un poco de lado, ¿no? Activo-pasivo, amo-esclavo, sujeto-objeto. Nosotros hoy tenemos... máquinas que no entendemos bien si son activas o pasivas. Nos damos cuenta que no están ni en un lugar ni en otro, están en un entre que no sabemos cómo definir, ¿no? Claro. Sujeto-objeto, activo-pasivo, ¿cómo se decía? Vida-muerte. No sé si esto lo había mencionado en aquella oportunidad, pero estábamos habituados a entender que alguien estaba vivo o bien en algún momento moría y el pasaje, ese entre era muy breve. O sea, se moría, sí, podía haber una enfermedad, una agonía, pero básicamente no había duda entre si un organismo estaba vivo o no. No había ninguna duda. Hoy nosotros podemos tener a alguien conectado a un respirador décadas y ese tercer estado que nos conflictúa porque no sabemos si estaría bien o mal desconectarlo, porque no sabemos si estamos matando a alguien o simplemente estamos dejando que muera. Esa duda, ese entre lo provocó la técnica. Claro. En este caso la estructura hospitalaria, el aparato llamado respirador o múltiples otros, ¿no? Esto nos pasa en todos los ámbitos. Hay entres incómodos que nos sacan de nuestra posición de humano, amo del mundo y domesticador de las máquinas, claro. O que acciono con la herramienta y al mismo tiempo domestico a mi reino de máquinas. Claro. De golpe dudo, digo, pero yo no viviría sin esa máquina. Entonces, ¿quién es esclavo de quién? ¿Qué pasa acá? Claro. Y no hay categorías mentales. Pero justamente creo que quienes nacieron ya en la edad de la técnica, yo vi el pasaje de lo analógico a lo digital, pero quienes hoy se hacen adultos habiendo nacido en la edad de la técnica, tienen el privilegio de estar viendo una vuelta de página de la historia que va a ser recordada. O sea, se está abriendo un nuevo mundo y creo que corresponde empezar a pensar cómo pensamos ese mundo. Claro. Reinventar las categorías. Imaginación. ¿No? Imaginación sobre todo, sí. Imaginación conceptual y sobre todo también tratar de liberarse, aunque es muy difícil, de los prejuicios que la misma modernidad nos inculcó respecto de la técnica. Por eso Simondon decía... Las máquinas tienen como esta condición de extranjería en el mundo de la cultura. Son consideradas lo otro y cuando la máquina aparece en el mundo de la cultura tiene que estar como disfrazada, excusada de estar ahí. Claro. Porque es como un intruso, ¿no? ¿Qué habría que hacer para Simondon? Esto lo dice hace 50 años, bueno, lo decía hace 50 años. Alfabetizar técnicamente a los niños, ni siquiera a los jóvenes, y no conceptual, no con un plan de estudio, no un programa, sino enseñarles a tocar y a manipular las máquinas, a entenderlas desde su funcionamiento, no dar un montón, dar horas y horas de formación en ciertos rubros y dejar que la gente se alfabetice técnicamente en la casa. ¿A vos quién te enseñó a manejar un celular, un control remoto del colegio, la institución? Nadie. No. Uno empíricamente va probando hasta que aprende. Ensayo de error. Simondon decía la formación técnica, pero en este sentido, no estudiar ingeniería, sino en el sentido de conocer qué es un aparato, cómo funciona, para qué, debería formar parte de la educación. Claro. Sí va a decir finalmente el niño es un privilegiado porque el niño cuando es chico es muy permeable. Claro. ¿No? Claro. Y de hecho cuando los niños entran en contacto y entienden las primeras máquinas, juegan con autitos, con objetos técnicos múltiples, niños y niñas, no estoy hablando de una cuestión genérica, en muchos momentos de ese juego
el niño hace que es el auto, hace que encarna el objeto técnico. Los niños tienen tal flexibilidad que se convierten mentalmente mientras juegan en el objeto técnico. Bueno, permitir lo mismo y alfabetizar técnicamente. Impresionante. Me parece buenísimo. Incluso, digo, hay algo también en esa... Me pareció muy bueno esto de esa apelación a lo infantil en algún punto como mentalidad, que es que los niños no tienen prejuicios tampoco. Exacto. Entonces, al no tener prejuicios, no sé, me parece espectacular. Por ejemplo, la relación que constituyen ellos también con la inteligencia artificial, sobre todo, no sé, los chicos que hoy en día están en el secundario, por ejemplo, que casi que, bueno, también se está debatiendo mucho este tema de que lo usan como psicólogo, porque hay algo que nosotros por ahí, yo soy nativo digital, pero siento que llegué a vivir una etapa de mi vida bastante analógica, pero hay algo de un reconocimiento de alteridad a la inteligencia artificial. Sí. Y eso ya es... Creo que vos y yo todavía tenemos como una relación con la inteligencia artificial generativa, que es de esto, de mi esclavito que me hace de pasante. Bueno, habría que ver, creo que el tiempo va a hablar un poco en ese sentido, ¿no? Sí. De cómo estos pibes y pibas que están ahora siendo niños o adolescentes, qué tipo de relación llegan a tener cuando tengan 30, 40 años, 50. Así que me parece interesante. Y para ir cerrando, Margarita, este podcast se llama Mosaico. Tenemos esta costumbre de que al final de cada episodio con el invitado deja un mensaje para el mosaico, porque nos imaginamos como esta idea de los colores que conviven y generan esa cierta armonía de la convivencia de lo distinto. ¿Tenés algún mensaje? No tiene que ser exclusivamente un mensaje, puede ser, lean a tal, escuchen a tal, o simplemente una reflexión que vos quieras dejar para la audiencia y para la comunidad de Mosaico. Y supongo que en relación con el tema si que querés, estuvimos puede ser tratando. En relación, o si no, total libertad. Yo tengo en ese sentido, un poco en base a todo lo que estamos discutiendo, una mirada bastante optimista. No soy una humanista con corte de molde que reactiva, que diga, no, se viene el fin de la humanidad, esto es un colapso, al revés. Creo que tenemos la oportunidad, como te decía hace un rato, de reinventar el mundo y de tener una relación libre con el mundo. Y eso mismo que vale en los planos personales y en todos los aspectos de la vida, uno es libre siempre, aunque uno a veces en la vida se va sintiendo preso de situaciones y cosas, uno siempre tiene que recordar que nuestro más valioso atributo es la libertad de pensamiento, la libertad de acción. Y respecto de la técnica también, que podemos tener una relación, a veces libre con ella, a veces nos sentimos como atrapados, colapsados, ¿qué voy a hacer? No llego, no sé manejarme, pero en realidad tenemos siempre que recordar quiénes somos, ¿no? Somos los creadores de este mundo de máquinas y tenemos la posibilidad de tener una relación libre con eso, así como con cualquier otra variable de nuestra vida permanentemente. Buenísimo, Margarita. Yo también soy muy optimista con relación a esto. No, más allá de que me parecen correctas y pertinentes ciertas advertencias, yo también soy recontra optimista, sobre todo de mi generación, de las generaciones que vienen, y un poco creo que el podcast va alineado a eso, a esa esperanza. Así que muchas gracias, Margarita. Gracias a vos.